Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Psique Podcast. Este es nuestro episodio 5 de la temporada número 2 y regresa a nuestra sección favorita de análisis de personalidad. Hoy vamos a analizar a Nanny Doss. Tal vez ya hayan escuchado de ella, tal vez no. Así que comencemos. Nanny Doss asesinó a 11 personas entre 1920 y 1954. Todos eran familiares suyos. No recibió jamás una denuncia, ya que su personalidad homicida se ocultaba bajo una aparente fachada de ser una ama de casa y de ser una tierna y amable abuelita. Bien, ¿cómo comienza esto? James Hassel conoce a Lourdes, quien tenía 5 meses de embarazo. Estaba embarazada de Nanny, pero aún así la recibió y se casó con ella. Dio su apellido a Nanny y la trató como al resto de sus 5 hijos, aunque claro, era un poco más cruel, más exigente y más distante afectivamente hablando con Nanny que con el resto. Los Hassel eran una familia de fanáticos religiosos. Sus 5 hijos trabajaban en la granja y por lo común no asistían casi a la escuela, era muy esporádica su asistencia, por lo que Nanny apenas aprendió a leer con muchas dificultades. Cuando era adolescente, las prohibiciones de su padre se incrementaron, ya que tenía prohibido salir, tener amigos, arreglarse, maquillarse y hablar con hombres. Para escapar de esto, Nanny se refugió en las revistas de corazón, de historias románticas o básicamente las revistas rosas. A los 16 años se casó con Charlie, un obrero con el que había salido 5 meses. La pareja se mudó a casa de la madre de él y tuvieron 4 hijas en un periodo de 4 años. Agobiada por la maternidad y la asfixiante presencia de su suegra, comenzó a beber. El matrimonio no era feliz, pero permaneció unido hasta que murieron 2 de sus hijas. Los médicos dijeron que las niñas habían muerto por una intoxicación alimentaria, pero Charlie, su esposo, sospechó que ella los había envenenado, por lo cual tomó a su hija mayor llamada Melvina y dejó a la recién nacida con Nanny y la abandonó. Él comenta que la abandonó porque le tenía miedo y temía que le hiciera algo a su hija o a él. Ahora, poco después Frank regresa con Nanny, regresa con su hija mayor y de nuevo viven un periodo juntos hasta que se divorcian. Cuando se divorcian, Nanny vuelve a la casa de su madre con sus hijas y de nuevo se refugia en la prensa rosa. Ahí en la sección de corazones solitarios es cuando conoce a su segundo esposo llamado Frank, un ex convicto, alcohólico y mujeriego con el que viviría 16 años. En 1943, Melvina, la hija mayor de Nanny, se casa y se embaraza y da a luz a un varón que murió a las pocas horas de haber nacido. Décadas más tarde, Melvina juraría haber visto, en medio de la fatiga, de la anestesia y del cansancio, a su madre haber inyectado en la cabeza de su recién nacido algo. Pero claro, nadie le creyó, pues creyeron que estaba alucinando después de haber tenido a su bebé. Pero pese a estas sospechas, Melvina dejó a su segundo hijo a cargo de su madre mientras ella visitaba a su padre. Cuando volvió, el pequeño había muerto por asfixia. Días antes, Nanny había sacado un seguro de vida a nombre del pequeño y lo cobró una vez que él murió por asfixia. El seguro era de $500. En 1945, Frank, su segundo esposo, bebió para festejar el final de la Segunda Guerra Mundial. Aturdido, puesto que era alcohólico, abusó sexualmente
de Nani. Ella, enojada por la situación, tomó la botella de whisky de Frank y la llenó con matarratas y se la dio a beber. Él tuvo una de las muertes más dolorosas, pues agonizó durante toda una noche hasta que por fin murió por el envenenamiento, y Nani prácticamente solo lo vio y no intervino. Ahora, años más tarde, se casa con Lanning, su tercer esposo, a quien también conoció a través de una revista de solteros y una revista de historias románticas. El matrimonio resultó, pues obviamente, ser un fracaso, y según recuerdan sus vecinos, ella era una buena esposa, pero solía desaparecer y se iba de la casa por meses, dejándolo a él completamente solo y alcoholizado. Lanning murió de una insuficiencia cardíaca pocos días después, y su madre, tiempo después, también murió mientras dormía. Y sospechosamente la casa del matrimonio se incendió. Y pues, ¿qué creen? La casa tenía también un seguro, por lo cual la viuda lo cobró una vez que muere la suegra y que muere el esposo. Una vez que cobra el seguro, ella decide irse a casa de su hermana mayor, quien también murió en circunstancias sospechosas, en menos de un mes. Nani ya había robado la vida de 3 de sus familiares, y aparentemente por cuestiones de ambición y económicas. Ahora, una vez que se muda con su hermana mayor y esta fallece, ella empieza de nuevo a buscar a su nuevo esposo en el Círculo Diamante. Se suscribió a esta revista donde podías intercambiar correspondencia y conocer a personas, precisamente para encontrar a tu pareja sentimental. Ahí conoció a Richard Morton, su cuarto marido, y una vez más pues eligió a alguien que era mujeriego, que era conflictivo y que tenía problemas. Por lo tanto, el matrimonio no fue feliz y no fue duradero. En esta época se fue a vivir con el matrimonio la mamá de Nani, ya que ya estaba bastante mayor y no tenía quien la cuidara, pero murió en enero de 1953 envenenada. Poco tiempo después, básicamente 3 meses después, Richard, su cuarto esposo, también moriría de la misma manera. De nuevo, hasta aquí los únicos que tenían conocimiento de las situaciones y de las muertes alrededor de Nani eran sus vecinos y unos cuantos familiares, pero nunca nadie imaginó que había algo sospechoso o algo que ameritara tener alguna sospecha de que no eran muertes comunes, de que no era natural, de que no era accidental. Por eso nunca se le denunció y por ende nunca se le investigó, hasta que al final Nani pues comete un error. Y esto pasa con su quinto y último marido. En junio de 1953 se casa con Samuel, un hombre que, contrario a sus anteriores esposos, era más amable, más amoroso, llevaba una vida más saludable, no era un alcohólico ni un ex convicto. A los 2 meses fue ingresado en el hospital por un malestar que los médicos atribuyeron a una infección gastrointestinal leve. Ese mismo día se le da de alta, pero muere pocas horas después de salir del hospital. Sorprendido por su muerte, su médico de cabecera empieza a sospechar que algo no anda bien y ordena una autopsia, que revela que había ingerido grandes cantidades de arsénico. Esto pues obviamente hizo que la policía viera como primera sospechosa a Nani, y es así como es arrestada. Ahora, hablemos de su confesión. Nani confesó todos sus crímenes sin resistencia alguna. Básicamente su jugada era decir que ella había sido
agredida y violentada en todas las ocasiones por sus esposos y que simplemente se estaba defendiendo, y también su defensa iba a argumentar que ella pues había matado bajo el efecto básicamente de alguna enfermedad mental, es decir, que no era mentalmente consciente para que pues recibiera una pena menor, pero los psiquiatras concluyeron que estaba en condiciones de ser procesada y que había matado en absoluta conciencia y a sangre fría. Sabía lo que había hecho y tenía motivaciones para haberlo hecho, pero pues su percepción de la realidad estaba algo deformada, pues porque obviamente tiene una personalidad sociópata que comenzó a gestarse durante su infancia, alimentada no solo por la distancia de sus padres, específicamente la distancia afectiva de su padre y la dureza con la que éste la educaba y le restringía y le prohibía, sino también porque la base de su educación pues fue el fanatismo religioso de su padre, que pues en este caso a la edad en la que estaba Nani de niña pues resultaba aterradora y traumática para ella. Ya se ha comprobado que este tipo de experiencias, no necesariamente religiosas, sino como en la que se gesta una obsesión desmedida de los progenitores o de los cuidadores primarios con símbolos o conceptos o creencias agresivas, erráticas, complejas, extremas, pues tiene repercusiones negativas en los hijos y en general en el núcleo familiar. Ya se ha demostrado. Pero bueno, esto gestó en ella pues una personalidad incapaz de sentir o desarrollar empatía ni culpa. Entonces Nani eliminaba de su vida a todo aquel que consideraba pues un estorbo, alguien que ya no le servía, alguien del que podía sacar un beneficio específicamente económico. Pues a quienes mató siempre fue para obtener dinero de los seguros de vida. Fue juzgada únicamente por la muerte de Samuel y condenada a cadena perpetua en 1955. Nani muere de leucemia 10 años después de estar en la cárcel. Bien, ahora hablemos del perfil de Nani. Bien, Nani II, seducida por el afán de lucro, envenenó con arsénico a 4 de sus esposos, a 2 de sus nietos, a su suegra, a su hermana y a su madre. Como pues ya lo sabemos desde hace mucho, pues las asesinas en serie existen, pero comúnmente su motivación difiere significativamente de los asesinos seriales, es decir, del género contrario, pues estas adoptan un enfoque más pragmático en sus crímenes, ya que matan comúnmente por lucro o por venganza. Y tienden a matar a personas comúnmente dentro de su círculo familiar o social, bien sean, por ejemplo, vulnerables, niños, ancianos y a sus parejas sentimentales. Y finalmente, siguiendo con las diferencias del modus operandi de Nani, pues también podemos señalar la tendencia al envenenamiento. En ella y muchas otras de las asesinas seriales tienen este modus operandi en el que no van a ir a matar a alguien que se encuentran, a alguien que están cazando en las calles, a desconocidos, sino comúnmente lo hacen dentro del círculo familiar y social y eligen el método de envenenamiento. Son pocas las asesinas seriales que como modus operandi recurren a métodos como más violentos, como el armas de fuego, armas punzocortantes, comúnmente siempre recurren como a estas cuestiones que son silenciosas pero sumamente letales, y era, al menos en la época de Nani, muy difícil de darse cuenta o rastrear porque morían sus víctimas. Y pues a decir, también suele ser muy común, como en el caso de Nani, que terminan matando a sus propios hijos, ya que ella mató a 2 de sus hijas, haciéndolo pasar por
una intoxicación alimentaria y a uno de sus nietos. Comúnmente, en el caso de las mujeres que matan a sus propios hijos, pues en la época al menos de Nani, se tenía como este estigma o esta creencia de que era porque estaban enfermas mentalmente, y no específicamente que tenían este fin de crueldad, de sociopatía, de psicopatía, contrario a los padres que mataban a sus propios hijos en esa época. Y comúnmente pues se podría encontrar a los padres en la cárcel y a las madres en el psiquiátrico. Este estigma se ha roto con el paso del tiempo, tal vez no del todo en todo el mundo, pero pueden darse cuenta cómo este fue un factor que Nani usó a su favor, ya que bajo el estatus de ser una ama de casa, una abuela amorosa, que siempre padecía porque sus maridos solían ser violentos, alcohólicos y demás, pues obviamente la gente no iba a sospechar que ella podía abusar, violentar y asesinar a sus propios hijos, nietos o demás familia. Por eso ella estuvo impune durante muchísimos años. Y lo mismo pasa con otras de las asesinas seriales a las que analizaremos su personalidad. Así que Nani jamás se arrepintió de lo que hizo. La base religiosa y extrema en la que se creó le colaboró a que desarrollara esta personalidad en la que no había culpa, no había realmente remordimiento, no había empatía hacia los demás, y ella no tenía conceptos estructurados o realistas, sino era totalmente deformados a su modo y a su beneficio. De ahí que matara a comúnmente gente vulnerable a su alrededor, como lo fueron los niños, sus nietos, sus hijas, incluso también a su suegra y a su mamá, que ya eran personas de la tercera edad. Si les interesó este caso, pueden encontrar varios videos en YouTube en el que les describen un poco más al fondo la historia de vida de Nani Dost, y también en el que pueden observar videos del aspecto que ella tenía. Yo se los puedo describir. Su aspecto era de una señora de baja estatura, bastante llenita, y que obviamente tenía todo el aspecto de una abuela tierna, amorosa, tranquila, calmada, indefensa. Tenía un cabello hasta los hombros, usaba grandes gafas. O sea, tenía todo el aspecto que comúnmente lo relacionamos o nos describen de una persona o de una abuela tierna, abnegada y demás. Pero pues realmente ella se dedicaba a envenenar a sus familiares. Todo siempre fue por cuestión de dinero, excepto su tercer esposo, a quien después asesinó por venganza después de que fue abusada por él. Y si se dan cuenta, cuando Nani decidió matar por venganza y por lo que él le hizo y la hizo sentir, ella usó un método que siempre estaba usando, que era el envenenamiento, pero fue más violenta, fue más sádica, ya que se quedó a ver cómo él agonizaba y cómo finalmente moría. Entonces, si les interesó este caso o tienen alguna duda, escríbanos. Y de nuevo, hay varios videos, hay varios artículos en el que pueden investigar un poco más del caso de Nani Dost. Y también les agradecemos por el recibimiento que ha tenido de nuevo el podcast. Y vamos con Alberto San, quien nos va a dar las recomendaciones de este episodio. Adelante, Alberto. Gracias, Diana. ¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pasaremos a las recomendaciones musicales de este quinto episodio de Psique Podcast. Y la primera canción es Jenny Was a Friend of Mine de The Killers. Esta canción pertenece al primer disco de la banda,
que se llama Hot Fuzz. Y esta canción forma parte de una trilogía que cuenta la historia completa de un crimen cometido. Las otras dos canciones son Leave the Bottom of the Shelf y Midnight Show. La letra de la canción habla sobre un impactante incidente en el que una mujer fue asesinada por su propio novio y Brandon Flowers, vocalista de la banda, quedó conmovido y por ende hizo este track. La siguiente es Evil de Interpol, que se inspiró en los crímenes de Fred y Rosemary West. Entre 1967 y 1987, Fred y Rosemary West violaron, torturaron, mutilaron y mataron al menos a 13 chicas jóvenes que buscaban alojamiento en casa de los West. Y cabe señalar que 3 de las víctimas fueron sus propios hijos. A lo mejor díganos si les interesa esta historia. A lo mejor podemos hablar sobre ella en un siguiente Psique Podcast. Pero vayan a escuchar la canción. Es una de las canciones más icónicas de la banda y que sepan que tiene un trasfondo real. La última es Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Esta canción como tal no está inspirada en un hecho real, pero ha pasado como por muchos artistas esta canción, a tal grado que se cree que la historia que relata Johnny Cash pues es real, ¿no? Esta canción la escribió él mientras hacía su servicio militar en 1952 en una base que el ejército estadounidense tenía en Alemania Occidental. Entre las historias que se cuentan que fueron la inspiración para esta canción, dicen que fue la película Inside the Walls of Folsom Prison, y se cree que a partir de que Johnny vio esta cinta empezó a plasmar el problema que relataba la canción, que pues prácticamente es el asesinato de un hombre en una localidad llamada Reno, ubicada en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Les vamos a dejar todas las canciones en la playlist de la segunda temporada de Psiquepedia en Spotify, para que vayan a escucharlas y que nos den sus comentarios, que nos digan cuál fue la que más les conmovió, cuál fue la que más les hizo la piel chinita. Y pues bueno, Diana, ¿te gustaría agregar algo para el cierre de este Psique Podcast? Pues como siempre, gracias por escucharnos. Cuéntenos si ya conocían el caso de Nani y cuéntenos qué opinan de la historia que les acabamos de contar y del análisis de su personalidad. Listo, pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.